¿Cuál es el propósito, la razón de nuestra redención? Yo quisiera que hoy pudiésemos examinar aquello, pudiésemos hasta la medida de lo posible, con todas las limitaciones que tenemos como seres humanos, no obstante poder examinar la palabra del Señor para poder ser confrontados por el Señor y al mismo tiempo animados con esta verdad gloriosa que el apóstol Pablo nos enseña aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículos. Vamos a leer del versículo 11 al 21 para contextualizar, pero nos vamos a quedar solamente en 2 versículos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está todo el párrafo que nos habla del amor extraordinario del Señor, por el cual transforma vida y por el cual también nos lleva hacia una misión especial, que es seguir siendo proclamadores, embajadores de Cristo, dice literalmente, para que le digamos a todas las personas que hay reconciliación, hay el término de las enemistades entre Dios y los hombres a través de lo que Cristo hizo por nosotros. El versículo 21 es decidor al respecto. El que no hizo pecado, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos de justicia de Dios en él. Hace unos 29 años atrás aproximadamente, después de haber vivido mis primeros 2 años de creyente, en mi lectura de la Biblia llegué a 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Su sola lectura me atrapó de una manera especial. Son esos textos que de pronto saltan a la vista de uno, y más que a la vista, prorrumpen dentro de nosotros en el corazón, y algo especial pasa con estos versículos. Sin un análisis, sin nada de ello, sino simplemente llegan de pronto e impactan nuestro corazón. Y eso pasó con 2 Corintios 5:15 hace ya 29 años. No entendía cabalmente sus implicancias. No había revisado el texto, no había hecho un análisis, una exégesis, como normalmente se dice. No había usado principios de hermenéutica para poder interpretar correctamente el texto. Simplemente el texto a solas produjo algo especial en mi vida. Lo que no entendía en ese momento no tenía mayor importancia en esas circunstancias, porque lo que sí sabía a simple vista es que debía ser ese mi camino, vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Eso era lo que estaba claro en este sentido. A través de este texto recibí el llamado del Señor para dejar de vivir como lo estaba haciendo y ponerme en las manos del Señor para lo que Él determinara para mi vida en lo sucesivo. En conjunto con Juan 6:27 fueron los textos que usó el Señor para llamarme al ministerio.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Estos dos versículos bíblicos fueron un impacto especial para mí y me llevaron a considerar que en realidad el Señor me había salvado no meramente para que pudiese disfrutar de una eternidad con Él, sino que había una implicancia mayor, más profunda, y tenía que ver con el significado de la propia vida, por qué estamos vivos y por qué hemos sido redimidos. Ahora, no es un texto que meramente lo podemos saber intelectualmente, sino que tiene un impacto mucho mayor, y en la medida en que pasó el tiempo fui comprendiendo de qué es lo que significaba realmente, y todavía estoy aprendiendo de ese mismo texto. En el trasfondo de 2 de Corintios, sabemos que Pablo está respondiendo a las objeciones de sus detractores que estaban buscando desacreditar su autoridad apostólica y que se habían introducido en forma subrepticia dentro de la iglesia de Corinto, y lo que querían hacer era precisamente quitar esa autoridad apostólica que era evidente en el apóstol Pablo y por lo cual se estableció la iglesia en Corinto a través de la predicación del Evangelio. En el contexto un poco más cercano, el apóstol ha presentado sus cartas credenciales, no en papel, con tinta, en la letra, sino en el corazón de aquellos a los cuales había predicado el Evangelio y por la obra del Espíritu habían llegado a la convicción y a la salvación. Capítulo 3. Los primeros versículos hablan de eso. Ese mismo hecho lo llevó a considerar que él y aquellos que eran sus colaboradores en el ministerio eran ministros de un nuevo pacto, un pacto superior en un sentido trascendente, como era el pacto del Evangelio, el nuevo pacto, como se le conoce también. Este tenía la capacidad y el poder de transformar, según el versículo 18. No era meramente cosas externas como pedían sus detractores, cartas credenciales que pudiesen, valga la redundancia, acreditar que el apóstol Pablo era verdaderamente un apóstol del Señor Jesucristo, sino que era la transformación que producía el Espíritu Santo en el corazón de las personas por la aplicación de ese evangelio lo que realmente importaba. Después, más adelante, en los capítulos 4, el versículo 7 en adelante va a decir que por esa causa padecieron muchas cosas, tuvieron sufrimientos de diferente índole. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuál era el propósito de esos sufrimientos? Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Ese era el propósito. Traer gloria al nombre de Dios a través de la conversión de muchas personas, poder producir un cambio sustancial en las personas que evidenciara que esas personas ahora vivían con un propósito sublime, que era glorificar a Dios. Y ellos eran un ejemplo en este sentido. Por tanto, las aflicciones no iban a destruir sus convicciones, sino al contrario, iban a poder darle mucho más fuerza a esa convicción de seguir proclamando la verdad. Y si llegara un momento, un tiempo donde finalmente iba a llegar la muerte, versículo 1 del capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aún en la muerte podemos estar tranquilos porque vamos a tener un nuevo cuerpo preparado para la gloria. Luego, en el versículo 11 en adelante, que ya estamos llegando a nuestro texto, el apóstol Pablo menciona así de pasada, implícitamente en algunos casos, de que incluso lo trataban de loco a él, que estaba fuera de sí. Versículo 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Pero ni aún en esas circunstancias podían acusarlo de egoísmo en cuanto a su ministerio, es decir, que quería traer agua para su molino desde el punto de vista de ser él importante delante de los demás, como si fuese un líder indiscutible, sino que simplemente dice que esa locura de la cual lo acusaban era, y eso se entiende en el contexto, era su pasión por Cristo, su pasión por vivir a Cristo, su pasión por proclamar a Cristo. Eso era lo que lo envolvía, le daba sentido a su vida, y más allá de la forma en que las personas lo miraban, él seguiría adelante
proclamando esa verdad. Y más allá de sus detractores y todas las dificultades y las aflicciones que sufría, había algo dentro de él que lo movía a hacer la voluntad del Señor. Y así llegamos al versículo 14. Y aquí en el versículo 14 el apóstol Pablo expone claramente qué era aquello. Y yo quiero que ustedes vean que no se trata simplemente de una verdad doctrinal, que sí la es obviamente, pero tiene una connotación práctica, vivencial. Tiene que ver con un cambio y una transformación en su corazón que produjo el Señor desde el mismo momento en que salió a su encuentro camino a Damasco, que transformó completamente sus perspectivas de vida, que cambió sus deseos y sus anhelos y que lo llevó a vivir realmente para el Señor. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Allí estaba la esencia de su convicción. Eso era lo que realmente le daba sentido a su existencia, lo que reinterpretó su vida desde ahí en adelante para vivir solamente para el Señor. Su servicio al Señor no era por conveniencia propia, sino por amor al Señor y a los corintios, como dice el versículo 13. Esto que lo movía era el amor del Señor. Toda esta motivación procedía de un amor superior, el amor de Cristo por él. No era un espasmo de entusiasmo pasajero que pronto se desvanecía o cambiaba según las circunstancias. No era de esas cosas que tenemos muchas veces nosotros naturalmente en nuestro corazón, que somos impactados por algo y entonces decimos, ya, ahora sí voy a caminar de esta manera. Ahora sí mi vida va a cambiar, desde aquí en adelante todo va a ser distinto. Y luego, con el paso del tiempo, se desvanece. No era ese tipo de entusiasmo pasajero. No era un arrebato emocional como el que vemos en ocasiones cuando se hace un llamado para servir al Señor y luego se desvanece. Simplemente porque no era su amor por Cristo, sino el amor de Cristo por él. No era su amor por Cristo, sino el amor de Cristo por él. Su amor podría fluctuar, pero el amor de Cristo por él era permanente y siempre estaba presente en su conciencia. Nunca olvidó ese día glorioso a mediodía cuando el Señor se le manifestó camino a Damasco. Eso quedó impregnado en su conciencia, en lo profundo de su ser. El Cristo glorificado, el Cristo que resucitó, que no solo murió en la cruz, sino resucitó y fue exaltado, se le presentó en ese día particular y cambió completamente la vida de Pablo. De ahí que a Pablo no le preocupaba la perspectiva que tenían de él sus detractores. No estaba dispuesto a convencerlos de que estaban equivocados respecto a su persona. Lo que importaba era la apreciación que Dios tenía de él y su ministerio. Nunca el interés propio era la regla de su conducta. Y es entonces que descubre la causa fundamental de tales convicciones: el amor de Cristo por él. Tres cosas importantes. Yo quiero que veamos esta mañana y que esperamos ser simplemente no información que recibimos, sino un objeto de transformación, que Dios utilice esto para poder cambiar absolutamente también nuestra perspectiva del cristianismo cuando lo vemos simplemente como un sistema religioso. Sacar eso de nuestra mente, de nuestra conciencia y colocar lo que realmente es. Estas tres cosas son el poder del amor de Cristo, la expresión del amor de Cristo y el propósito del amor de Cristo. El poder del amor de Cristo, la expresión del amor de Cristo y el propósito del amor de Cristo bajo este título, la medida del amor de Cristo. El mismo apóstol cuando escribe a los Efesios dice que es imposible medir el amor de Cristo. Es alto, que es profundo, que es ancho más allá de los límites de lo que nosotros podemos concebir. Pero aquí hay una expresión del amor de Cristo que podemos sí concebir a través de lo que el mismo apóstol dice en estos dos versículos, versículos 14 y 15. Y que comienzan con esa frase extraordinaria: porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque es una
cláusula que da explicación a lo que venía diciendo. Es decir, todo esto que yo acabo de escribir, a ustedes está diciendo el apóstol Pablo, todo esto que son las vivencias más profundas de mi ser, lo que realmente me hacen vivir de esta manera, esto tiene su causa, su origen en el amor de Cristo. Vamos a orar un momento para que el Señor nos guíe. Padre, gracias te damos por darnos el privilegio maravilloso de poder acercarnos a tu palabra. Señor, ayúdanos, danos discernimiento, danos claridad, pero sobre todas las cosas, danos un corazón dispuesto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primero, el poder del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pablo descubre en esta frase y las siguientes el secreto del desinterés propio, es decir, que no estaba viviendo para sí, de esa libertad de la ambición que es tan propia de nosotros. Abre el velo de su corazón para que todos puedan ver que no se trata del logro de fines egoístas, sino de un poder superior a él que lo gobernaba completamente. Este es el sentido de la palabra constreñir. No solo se puede identificar como un impulso, una motivación, como una energía especial para poder hacer la voluntad de Dios, sino que es algo mucho más grande que eso. La palabra constreñir es una de las más expresivas del Nuevo Testamento. Quiere dar a entender que el amor de Cristo se ha apoderado completamente del apóstol y de aquellos que lo rodeaban. Lo ha rodeado por todos lados, acercado su vida y determinado su dirección. Lo impulsa a seguir un camino que no puede evitar. Y que es similar a lo que los apóstoles dijeron también ahí al iniciar el libro de los Hechos, prácticamente en el capítulo 4, cuando los amenazaron para no hablar más en el nombre de Jesús, y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dicen, no podemos, no dicen, no queremos. No podemos, es imposible. Es un amor que nos impulsa a seguir haciendo su voluntad. ¿Cuál es? Proclamar el nombre de Cristo y vivir a Cristo en nuestra vida. No podemos, es imposible. No podemos, vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, dijeron posteriormente. Y el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, el amor de Cristo es el que nos constriñe, el amor de Cristo es el que gobierna mi vida, el amor de Cristo es el que debe gobernar la vida de cada creyente, el amor de Cristo es el que nos da la energía, la sabiduría y la disposición para hacer la voluntad de Dios. No puedo evitar este camino. El amor de Cristo tiene en sus garras al apóstol y este no tiene más remedio que seguir el camino trazado por ese amor que es irresistible. Es el amor irresistible de Cristo el que gobierna la vida de este hombre y por eso podemos verlo en el capítulo 9 de 1 de Corintios diciendo que ay de mí si no predico el Evangelio. Voy a evitar cualquier cosa que pueda ser un obstáculo para la proclamación del Evangelio, para que otras personas lleguen a conocer a este Dios maravilloso y a su amor extraordinario. Esto es lo que lo llevó a sufrir privaciones tremendas por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque este amor lo gobernaba su vida. Este amor es el que lo lleva a hacer lo que es y lo que hace. No importando lo que los hombres piensen de él, haciendo abstracción de los insultos que recibía probablemente, de la forma en que lo desacreditaban frente a la iglesia que él mismo fundó. No tenía importancia eso cuando él miraba el amor de Cristo que estaba por sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra consideración. Este es el amor de Cristo por él, no el amor de él por Cristo. Eso hay que dejarlo muy claro y reiterarlo una y otra vez. Es importante no confundir esto. Cuando damos vuelta a la ecuación, nos esforzamos por trabajar y servir al Señor desde nuestros propios sentimientos de consagración a Él. Cuando creemos que se trata de nuestro amor por Cristo, entonces allí se desdibuja completamente lo que quiso decir el apóstol. ¿Por qué? Porque a nuestros sentimientos son circunstanciales, son pasajeros, son cambiantes.
No es nuestra energía. Nuestra energía es intermitente y depende de nuestro estado de ánimo. Como una especie de fuego artificial que en el momento se aprecia hermosa y poderosa cuando sale, pero que segundos después se fuma como si nunca hubiera existido. No como eso, ese tipo de amor no es el del cual está hablando. Ese sería el amor nuestro hacia Él, que es fluctuante. Estos son los que yo llamo espasmos espirituales, entusiasmos pasajeros. Otro ejemplo puede ser el de las resoluciones de fin de año, ¿cierto? El próximo año voy a leer la Biblia completa. El próximo año voy a servir mejor al Señor. El próximo año voy a orar más. El próximo año voy a hacer esto y esto otro. Y resulta que ya pasan unos días del siguiente año y ya no son más que una anécdota y un recuerdo de lo que yo quise hacer. No es este amor en absoluto. La palabra constreñir expresa lo contrario a esto. Sugiere no una emoción en una persona, sino un poder que lo gobierna, que lo domina. Un poder externo a esa persona que no obstante actúa sobre ella. Una atmósfera que lo rodea y lo presiona por todos lados. Es algo que me posee. No es un sentimiento que poseemos, sino un sentimiento que nos posee. El sentimiento que poseemos es siempre débil, susceptible al cambio. El sentimiento que nos posee, el amor de Cristo, es fuerte y permanente. El primero es mutable y el segundo inmutable, conforme al carácter de Dios. Como dice el salmista en el Salmo 102, todas las cosas tú las mudarás como con vestidos, las enrollarás, es decir, dejarán de ser, pero tú eres el mismo. El amor del cual habla aquí es un amor inmutable y que no tiene cambio ni variación, no aumenta ni disminuye según las circunstancias. Esto es lo que el apóstol Pablo experimentó, no es solo, como dije, una doctrina, una verdad que sí lo es, no obstante, es una verdad que transforma su vida, es una experiencia. Eso es lo que cuesta entender a veces. No se trata simplemente de información que recibimos cuando nos juntamos y nos reunimos como iglesia o cuando leemos la Biblia en términos personales en nuestro hogar. Es algo mucho más profundo que eso. Es una experiencia de vida. Este amor que rodea y posee a la persona sobre la cual descansa, la saca de sí mismo, de sus propios intereses, de sus propios deseos, destruye completamente sus proyectos personales y entonces nos lleva, nos conduce hacia el propósito de Dios. Se convierte en una influencia permanente. Algo similar dirá Pablo en el famoso texto de Gálatas 2:20, tan conocido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó. Esta frase es extraordinariamente importante y poderosa. El apóstol Pablo está diciendo, todo lo que yo soy y lo que yo seré descansa en lo que Dios hizo por mí al amarme de esa manera incalculable. Hermanos, el amor de Cristo nunca va a fluctuar, siempre va a ser el mismo. Él me amó y se entregó a sí mismo. Y eso es lo que cambia o debe cambiar y transformar nuestra manera de ver el cristianismo. Este amor es la fuerza más poderosa del mundo. No hay otra que se le iguale. El ser consciente de que ese amor no es terrenal y pasajero, que no es un amor de una persona como nosotros, sino que es el amor del ser más grande, glorioso y bendito, el creador y sustentador de todas las cosas, que al mismo tiempo es nuestro Redentor. Eso es lo que debe producir un cambio sustancial en nosotros. No se trata del amor, de los amores que podemos, cierto, disfrutar en esta tierra, que por la gracia del Señor también son una realidad. Sin embargo, esos amores son fluctuantes, aún el más fuerte. Pero el amor de Cristo por nosotros,
El amor de un ser santo, absolutamente santo, que viene y se inclina a mirar la miseria de hombres perdidos en esta tierra. Ese amor es totalmente distinto. El Señor murió en la cruz por nosotros para movernos en la dirección de honrar su nombre. Pensemos en esto. ¿Qué pasaría si se unieran todas las fuerzas del infierno y toda la maldad del ser humano en esta tierra? Y se levanten contra cada uno de los creyentes o contra la iglesia en general. No podrían contra la fuerza irresistible del amor de Cristo. Es imposible. No estamos hablando de una fantasía que nos imaginamos los creyentes, estamos hablando de una realidad. Pablo dice, ese amor es el que me mueve. Ese amor es el que me lleva a sufrir diferentes penalidades para llevar este evangelio, porque yo quiero que otros también puedan llegar a tener este amor en sus corazones. Ha descubrido la perla de gran precio, ha descubierto, quiero decir. Ha descubierto la perla de gran precio. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, y quiero llevarles a todos y mostrarles esta perla de gran precio. El Redentor, el Santo, el Justo. Él vino a este mundo para que pudiésemos disfrutar de ese amor. Ese amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5 de su carta. El poder del amor de Cristo es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos concebir. Hermanos, si tú eres creyente, si verdaderamente has llegado a la fe y al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo, entonces tú eres depositario del amor de Cristo. Y eso significa que aunque tus circunstancias cambien y mañana ya no tengas la salud que tienes, que aunque no tengas la prosperidad que tienes, aunque no tengas los éxitos más grandes aquí en esta tierra, el reconocimiento de los hombres, aunque seas una persona anónima en este mundo, si eres depositario del amor de Cristo, lo tienes absolutamente todo. Y todo lo que necesitas para honrar su nombre. Eso es lo que pasó con este hombre, el apóstol Pablo. Por eso él dice en el capítulo 3, yo no necesito cartas expedidas por hombres. En la letra, en el papel, no necesito esas cosas. Porque en realidad las cartas son ustedes escritas en sus corazones por el Espíritu Santo. Son personas cambiadas y transformadas por ese amor. Son personas que ahora viven en una forma distinta, en una dirección totalmente distinta a la que antes habían vivido. Ahora, ¿cómo se expresó ese amor? Y esto nos lleva a lo segundo. La expresión del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, literalmente juzgando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Noten la reiteración del apóstol en esto. Si uno murió por todos y por todos murió. Este amor es inigualable, incomparable y eterno, se expresó de una manera majestuosa en la muerte de Cristo, en la cruz de Cristo. Por eso Pablo amaba la cruz de Cristo. Por eso cuando va a los Corintios en su primera carta le dice que cuando apareció en medio de ellos, cuando comenzó su ministerio, fue sin palabras de sabiduría humana, sin ir tras eso que tanto amaban los corintios por el concepto griego, o por ser griego, ¿cierto? En el sentido de la sabiduría terrenal, sino no sabiendo otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Pablo entiende que en la cruz de Cristo se expresa de una manera superlativa ese amor del cual está hablando. Aquí podemos ver la esencia, el contenido mismo de ese amor expresado a través de un hecho, la muerte de Cristo. Fue en su muerte que Pablo enfatiza que se puede apreciar ese amor inigualable. En esta obra gloriosa se revela lo que le da el poder de subyugación y contrición al alma. Aquí está el poder, la esencia. ¿Por qué es poderoso? Porque obviamente
se expresó en un hecho sublime, inigualable, irrepetible y suficiente, como la muerte de Cristo. En 2 ocasiones el apóstol se refiere a esta muerte como por todos o por nosotros. Esta preposición es descriptiva de aquellos sobre los que esa obra se aplica. Apunta al hecho de que Él murió en nuestro lugar más que al beneficio que trae consigo, que también es un hecho, por supuesto. Pero en este contexto el apóstol parece hacer un énfasis en el sacrificio sustitutorio de Cristo. En la cruz Cristo fue nuestro representante, como lo plantea Pablo en Romanos 5, versículos 12 al 19. Así como Adán es el representante, la cabeza federal de la creación, digamos, de la humanidad perdida por causa de pecar en el huerto del Edén, así también el Señor es cabeza federal de la raza redimida. Pero para eso nos representó, fue nuestro representante. En la cruz Cristo fue ese representante que necesitábamos, destacando en este sentido la identificación con nosotros. Así como los hijos participaron de carne y sangre, así también Él participó de lo mismo. Una identificación completa, excepto en una cosa que bien sabemos, Él era sin pecado. Por eso Él, como nuestro representante, recibe sobre sí mismo lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, la muerte, siendo así nuestro sustituto. Por nosotros. Ahora esa es la doctrina. Y que la tenemos clara desde el principio, se aprecia a través de tipos, a través de imágenes vívidas que apuntaban a un momento del sacrificio perfecto en la cruz. A través de la imagen de ese carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac. A través del cordero pascual que esa noche especial fue sacrificado para que con su sangre fueran pintados los postes principales de las puertas de las casas de los israelitas, cuando pasara el ángel vengador, pasara por alto y no ejecutara juicio sobre los primogénitos en Egipto. Tipificado de diferentes maneras en el Antiguo Testamento y que se cumple perfectamente en el Señor Jesucristo. Esta doctrina está clara en toda la Escritura. Sin embargo, aquí Pablo no está dando una clase magistral de doctrina, meramente, sino apuntando principalmente a la evidencia de ese amor de Dios que contrañía su alma. Era este amor que lo había atrapado y que lo combinaba a vivir para el Señor. Podemos ver al apóstol Pablo en los momentos más complejos de su vida, en sus sufrimientos más difíciles de soportar. En esta misma carta, en el capítulo 1, da un ejemplo de un tiempo donde incluso perdió la esperanza, o perdieron junto a sus acompañantes la esperanza de conservar la vida. 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Allí da un ejemplo real. Estaban abrumados hasta el extremo, no tenían ya la posibilidad de tener siquiera una esperanza en medio de todos sus sufrimientos. Sin embargo, el Señor le enseñó a través de esa lección que debía depender de Dios y no de los hombres ni de sus propias fuerzas y capacidades. En sus naufragios, en sus desilusiones con falsos hermanos, en sus prisiones injustas, en la decepción de aquellos que lo abandonaron. ¿Cuál era la fuerza que lo sostenía? El amor de Cristo por Él manifestado en la cruz. ¿Por qué el Señor, hermanos, nos dio en los 2 mandatos, ordenanzas que tenemos en las Escrituras para la iglesia? ¿Por qué nos dio estos 2 mandatos? Porque estos 2 hablan de nuestra identificación con Cristo en el bautismo, en la muerte y resurrección de Cristo, y hablan de la cruz de Cristo en la cena del Señor. Porque allí tenemos el amor de Dios explícitamente manifestado, no es un concepto. Nosotros a veces estamos acostumbrados, y los predicadores nos pasa eso muchas veces, en tratar de encontrar la descripción correcta, al tratar de colocar, conceptualizar todo y de poder describir y definir todo. Y eso no está mal, el punto es que nos quedamos a veces en ese tecnicismo y no nos damos cuenta que se trata de una experiencia del amor de Cristo.
Este amor de Cristo es expresado en un hecho en su obra por nosotros. Es allí donde ponemos nuestra mirada, es allí donde encontramos refugio, es allí donde recuperamos nuestra esperanza cuando estamos desfalleciendo, es allí donde nuestro corazón vuelve a tener paz en medio de la tormenta. Porque es allí donde el amor de Cristo nos es revelado plenamente. Al mirar a la cruz vemos al santo muriendo en lugar de los pecadores, sí, en lugar tuyo y mío. Vemos a aquel que estaba en el seno del Padre disfrutando de todas sus prerrogativas divinas, siendo adorado por los ángeles del cielo. Vemos a aquel que no obstante es designado por el Padre en el Consejo Trinitario para que fuese el autor de nuestra salvación. Lo que implicaba dejar sus prerrogativas divinas y descender a un mundo lleno de maldad y de miseria como este, producto de nuestra condición miserable de pecadores. Y lo vemos respondiendo con prontitud y gozo para realizar el plan de redención establecido por el Padre en la eternidad. Dice él, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, miren la disposición, la determinación. He aquí vengo, yo voy precisamente a hacer tu voluntad, Padre. En el rollo del libro está escrito de mí, en el plan perfecto de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Miren lo que dice. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Yo me despojo de mí mismo, como dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 9. Me despojo de mí mismo por mi propia determinación. Porque mi satisfacción, mi felicidad y mi gozo es poder redimir a esos hombres perdidos. Sí, a los mismos que levantan el puño contra el cielo. Sí, a los mismos rebeldes de corazón que transgreden todos los días tu ley. Sí, a esos mismos. El Señor está haciendo algo extraordinario. Y yo cité el Salmo 40, versículos 6 al 8, que obviamente en boca de David se dice eso hacia el futuro. Hermano, ¿esto no derrite tu corazón? Míralo a Él, mira a Jesús haciendo esta obra gloriosa. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, estoy satisfecho en eso y tu ley está en medio de mi corazón. Allí está la expresión del amor. Pueden decir, ¿en qué me amó? Allí está el amor de Cristo. No es una conjetura, no es un concepto, es una realidad. Querido hermano, el Señor cumplió con gozo su compromiso de ser el autor de nuestra salvación. Los evangelios dan cuenta de su determinación de seguir su camino a la cruz hasta el final. Dice un texto, puso su rostro como pedernal, miró de frente a la muerte, no volvió atrás. Siguió adelante a pesar de saber lo que implicaba el ser el sustituto del hombre pecador. Lo que implicaba colocarse en el lugar de miserables como nosotros y sufrir el castigo que tú y yo merecíamos. Siguió adelante, no volvió atrás. Ni siquiera fue persuadido por la terrible expectativa de los sufrimientos que vendrían sobre él, que parece que tuvo un anticipo ahí en huerto de Getsemaní, por eso esa lucha terrible que tuvo en su oración al Señor. Pero no lo hizo desistir. Bebió hasta al último sorbo de la copa de la ira de Dios, copa que tú y yo deberíamos beber hasta lo último. Y estas no son palabras dramáticas en lo que dice el Evangelio. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Obviamente se refería a la copa de la ira de Dios que debía caer sobre nosotros. ¿En qué nos amaste? Dijeron los israelitas ahí en Malaquías. ¿En serio estás preguntando en qué te amó? Tú puedes decir hoy, en este día, ¿en qué me amaste, Señor? Mira la cruz. Evidentemente, ahí está el amor manifestado del Señor. Ya estando en la cruz, inclusive buscaban tentarlo para que bajara de la cruz. Y él tenía el poder para hacerlo, sin embargo, se mantuvo allí hasta el momento en que se alzó sobre sus pies sangrantes con las últimas fuerzas que le quedaban para decir,
consumado es, está hecho el plan de redención terminado, concluido, para que estos miserables pudiesen llegar a ser hijos de Dios. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata el amor de Cristo. No es una enseñanza en un seminario. No es algo abstracto, es algo real, práctico, vivencial. ¿Por qué hoy día tienes esperanza? Porque el Señor manifestó su amor de una manera sublime. ¿Por qué hoy día puedes sufrir una enfermedad quizás terrible y terminal que te lleva a la muerte, pero a pesar del dolor y la aflicción física que puedes experimentar, puedes tener un gozo inefable en tu corazón? Porque Cristo derramó su amor hasta lo último. Hasta la última gota de sangre que brotó de esa cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, porque uno murió por todos. Y por todos murió. Eso fue lo que pasó en la cruz. Y seguramente todas las descripciones que podamos hacer o todos los adjetivos que usemos para poder tratar de mostrar este amor no son suficientes y nunca serán suficientes. Este es el amor que cambió el corazón de Pablo, que sedujo el corazón de Pablo, y este es el amor que también ha venido sobre ti si eres verdaderamente un hijo de Dios. Esta es la expresión del amor de Cristo por ti y por mí. De esa cruz mana su fuerza y su poder. Si has sido objeto de ese amor, entonces esa fuerza ha de dominar tu vida y dedicar todos tus días, meses, años que el Señor te concede para honrar su nombre. No sabemos ninguno de nosotros cuánto tiempo más vamos a estar en esta tierra, no tenemos idea. Puede ser que simplemente esta sea la última vez que nos veamos aquí en la tierra. Pero sabes, si son horas, son días, son meses o son años, úsalos para glorificar al Señor. Porque ese es el propósito de este amor de Cristo. Y esto nos lleva a lo tercero, el propósito del amor de Cristo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que por la gracia del Señor hemos sido redimidos. Los que por la gracia del Señor hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de nuestra condición y hemos sido llevados a los pies de Cristo. Los que viven y los que vivirán también en lo sucesivo por causa de este Evangelio glorioso. Los que serán objetos de ese amor maravilloso del Señor para que los que viven, es decir, cada uno de nosotros, hermanos, bajo esta bendita verdad, que hemos sido objetos del amor de Cristo bajo este poder subyugador que nos reclama, todo lo que nos tiente a vivir para nosotros se desvanece, desaparece por completo. En dos formas el apóstol presenta este propósito, en una forma negativa y en otra positiva. Noten lo que dice. Para que los que viven primero ya no vivan para sí. Esa es la primera forma. ¿Cómo cumplimos el propósito? Para que los que viven ya no vivan para sí. Y este es un golpe al orgullo, al ego que es propio de nuestra naturaleza. Este es un golpe mortal al yo, que es el gran problema, el gran obstáculo por el cual no vivimos para el Señor. El yo es el peor enemigo del creyente. Aún habiendo recibido una nueva naturaleza en la conversión, todavía luchamos con el pecado remanente que nos asedia por todos lados. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? En mi espíritu me deleito en hacer la voluntad del Señor. Hay una ley que me motiva, que me impulsa, pero en mis miembros hay otra contraria. Y en mi lucha permanente,
Los deseos que batallan contra el alma, le dice el apóstol Pedro. El yo, el corazón de nuestro todavía necesita zafarse de eso. Y por eso es que el apóstol dice, ya no vivan para sí. De hecho, vivimos en una sociedad egocéntrica, igual como nosotros, que nos seduce. En esta esfera se nos habla todo el tiempo de reconocimiento, de poder, de riqueza, de éxito, de prosperidad, logros académicos y una serie de otras cosas que seducen al ser humano. Estas atracciones, aunque han perdido su poder para subyugarnos y gobernarnos completamente, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, sin embargo aún están vivas en el yo que una y otra vez desea imponer sus términos. Martín Lutero le llamó el hombre de corcho, porque dijo que en el bautismo, y eso es lo que dio a entender, él pensó que había muerto el yo cuando fue sumergido en las aguas. Pero de pronto se dio cuenta que flotaba. Es decir, volvió otra vez a la superficie. Y eso es lo que pasa con nuestra lucha. Ese es el gran obstáculo. Desprenderse de esos deseos que combaten contra el alma es imperativo para poder cumplir el propósito para el cual hemos sido redimidos. El Señor Jesucristo en más de una ocasión exhortó en este mismo sentido y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23, eso lo repitió en Marcos 8. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es el primer paso. Hermanos, nosotros estamos demasiado vivos. Ese es el problema. Demasiado vivos. Y uno lo descubre todos los días. Todo el tiempo. Está presente ahí. En otra ocasión, cuando grandes multitudes lo seguían, se volvió y les dijo, haciendo una comparación obviamente, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 16, 26 y 27. No en el sentido literal de que obviamente hemos de aborrecer a quienes amamos naturalmente, porque el mismo Señor nos dio ese amor para amar a nuestra familia y a nuestros seres queridos, sino se trata de colocarlo al lado del amor supremo al Señor. No el que no aborrece su propia vida. Esto era un imperativo. El Señor sabía, conocía nuestro corazón. Él sabía que era imposible que nosotros le sirviéramos con toda libertad mientras siguiéramos viviendo para nosotros. En un tiempo de prosperidad material y donde muchas comodidades son parte de la vida cotidiana en nuestro contexto, en nuestro país, cada vez más, incluso en el contexto de la iglesia, se ha pensado, aunque no se diga literalmente y en forma explícita, que en definitiva el Señor es el que nos ayuda a poder conseguir ciertas cosas. En lugar de decir que esas cosas son las que nos seducen para que no sirvamos al Señor completamente. Dentro del transitar hacia la patria celestial, el autor del libro El Peregrino, Juan Bunyan, él dice que había una feria de vanidades. Y saben, hermanos, esa feria de vanidades todavía nos atrae. Miremos nuestro corazón, todavía nos atrae, todavía nos seduce, todavía nos atrapa. No son a veces necesariamente cosas absolutamente inmorales, sino son cosas que son un obstáculo delante nuestro para cumplir el propósito. Para el apóstol Pablo esto también era imperativo. En Gálatas 2:20 se aprecia con mucha claridad el mismo pensamiento.
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, para que ya no vivan para sí. ¿Les parece conocido? Ya no vivo yo, dice Pablo, se consideraba muerto juntamente con la muerte de Cristo y obviamente, como dice en el capítulo 6 de Romanos, se consideraba vivo por la resurrección del Señor Jesucristo. Pero primero tenía que considerarse muerto. Ahora, decimos, bueno, pero esa es la verdad y la lucha, como usted acaba de describir, es terrible con el yo. ¿Cómo es posible no vivir para sí cuando esto está tan arraigado en nuestro corazón? Esa es la pregunta que surge. El propio apóstol Pablo le dice a los Gálatas qué es lo que se requiere. Y miren, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien, por Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cómo puedo considerarme así? Cuando entiendo que hay un amor superior a mi amor por mí mismo. Cuando llego a la convicción de que hay un amor superior que me domina y gobierna mi vida. Allí puedo morir al yo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya no existo para el mundo no existe para mí. La clave está en encontrar ese amor más grande que el amor a mí mismo. El apóstol lo encontró en la cruz de Cristo. Esa era la expresión más sublime del amor. Todo lo demás palidecía ante este glorioso amor, amor que no cambia, amor que ama con la misma intensidad, amor que no disminuye según nuestras circunstancias, amor que consume ese amor egocéntrico. El amor de Cristo. Ahí está la clave. ¿Cómo dejar de vivir para nosotros? Viviendo ese amor todos los días de nuestra vida. El amor de Cristo es nuestro combustible, que consume todo en la feria de las vanidades de este mundo. El mundo me está muerto, a mí. Pensemos un poquito, ¿qué es el éxito? La riqueza, los reconocimientos, la honra, el honor de este mundo, cuando lo comparamos con el amor de Cristo. ¿Qué es? Todo esto pasa, todo esto se desvanece. El aplauso de los hombres y el reconocimiento de esta tierra, de esta sociedad, se desvanece, no tiene ningún tipo de atractivo cuando lo comparamos, lo ponemos al lado del amor de Cristo. Vemos a nuestro bendito Señor en una cruz de vergüenza, entregando hasta la última gota de sangre por nosotros. Miramos más atrás en la escena y lo vemos no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse en la eternidad. Lo vemos siendo en forma de Dios, lo vemos despojándose a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo. Lo vemos en esa condición humillándose a sí mismo por causa de que Él quiso amarnos de esa manera, no solo para sacarnos de la miseria, sino para darnos un propósito sublime y trascendente. Este es el amor que derrite el duro témpano de nuestro egocentrismo. Vivimos como si fuésemos un fin en sí mismo. E incluso los sacrificios más grandes que podemos hacer en esta tierra no son más que calificaciones del egoísmo. Este egoísmo, ya no vivan para sí, no va a ser radicado nunca, hermanos, hasta que veamos y experimentemos lo que significa el amor de Cristo. A partir de allí, la vida que comenzamos a vivir, la vivimos para Cristo. Otra vez cito a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahí murió el Pablo antiguo, más vive Cristo en mí, la vida de Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne mientras esté en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La última frase determina todo lo anterior. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ese amor es el que cambió mi perspectiva de vida. Antes yo vivía para mí, ahora vivo para Cristo.
Es el mismo principio en ambos textos, es la misma verdad. El amor de Cristo es el que transforma mi vida, es el que profundiza mi perspectiva de lo que es el cristianismo, es el que me impulsa a vivir diametralmente diferente a cómo he vivido hasta ahora, incluso como creyente. Ya no teniendo conceptos y definiciones correctas meramente, sino considerándonos como posesión de Cristo y viviendo en consecuencia. Fuimos comprados por precio, ¿recuerdan? Eso dice Pablo también. Es hora de que vivamos para aquel que pagó con su sangre nuestra redención, no por imposición de ningún sistema religioso, sino porque este amor de Cristo controla todas las partes de nuestro ser, nos inunda, nos rodea, nos impulsa, nos dirige hacia el propósito sublime de nuestra redención. Es un amor controlador. Hermanos, esa es la esencia de nuestra vida. Esa es la razón por la cual estamos en esta tierra. Esa es la razón por la cual Cristo dio y derramó su sangre y dio su vida en la cruz. Esa es la razón. No vamos a crecer nunca si no podemos entender esto. Pero otra vez no un entendimiento intelectual, sino una realidad vivencial. No significa que no vamos a fluctuar en el camino. No significa que muchas veces nos van a abrumar las circunstancias. No significa que no vamos a sufrir aflicciones. No significa que vamos a tener quizás durante mucho tiempo que llevar un yunque pesado que nos arrastra, que nos impide levantarnos completamente para honrar al Señor como corresponde. Significa que no nos vamos a quedar allí, sino que el amor de Cristo nos va a fortalecer en nuestra debilidad. El amor de Cristo nos va a sostener en medio de los peligros que enfrentamos. Y el amor de Cristo finalmente nos va a llevar a su gloria. 3 cosas hemos visto. Quizás, y de hecho hay mucho más en este texto. Pero estas 3 cosas dicen que el amor de Cristo posee una fuerza irresistible que domina y ha de gobernar la vida de cada uno de los creyentes. Nos dice que el amor de Cristo fue expresado en forma sublime y gloriosa en la cruz. Y nos dice que el amor de Cristo redirige nuestra vida hacia el propósito de nuestra redención, vivir para Él y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, el Señor ha sido extraordinariamente bueno con nosotros, ya ha hecho todo. Y ahora nosotros debemos reaccionar frente a eso. Seguramente hay muchas más cosas que podríamos decir al respecto, pero solamente termino con esto: mira la cruz. Mira la cruz y ve lo que Cristo hizo por ti. Mira la cruz y ese amor revelado allí, manifestado allí, expresado allí, es el que debe consumir todas y cada una de nuestro ego tan profundo y cada una de nuestras percepciones y apreciaciones de una tierra que todas las cosas que existen pasan, desaparecen, pero el amor de Cristo en nosotros será para siempre. Y lo veremos un día, al Cordero como inmolado, presentando sus llagas, pero de pie. Y cantaremos como cantaban los seres celestiales y los ancianos ahí en Apocalipsis 5, y que Juan se le permitió ver. Al Cordero que fue inmolado, sea la gloria, la honra y el honor, porque Él nos redimió de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por darnos un vistazo otra vez de la escena más bendita, más gloriosa, donde tu amor, Señor, fue expresado en la cruz de Cristo. Gracias por derramar tu amor sin medida en nosotros.
Señor, permite que ese amor nos controle, que ese amor nos conduzca a cumplir el propósito glorioso de la redención, que es honrarte a ti todos los días de nuestra vida y disfrutar de ti por la eternidad. Bendice a mis hermanos, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén.